Entonces, vamos con el sistema nervioso, que también seguimos con, obviamente vamos a seguir mencionando los músculos, vamos a seguir mencionando sistemas, tejidos, así que es todo relacionado y está bueno que también sigan estudiándolo así relacionado, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a hacer no vamos, por eso sí vamos a ver en toda la clase de hoy, todo es en una parte buena del sistema nervioso, pero empezamos primero con una introducción que es re importante y generalmente las toman más que el sistema nervioso propiamente dicho, así que préstenle atención, ¿sí? A toda esta parte. Si tienen alguna duda, me preguntan. Tenemos que conocer ahora qué es la homeostasis, ¿sí? O sea, si la sabemos, bueno, vamos a ampliar nuestros conocimientos, porque toda esta parte tiene una buena función, que es controlar y servir al cuerpo para nuestra homeostasis. Bueno, ¿qué es la homeostasis entonces? Es todo lo que nosotros o sea, lo que hace el cuerpo para mantener un sistema estable, ¿sí? Por ejemplo, que la presión se mantenga estable, ¿sí? A los límites, ¿sí? Que es 12,8 aproximadamente, depende de la persona, obviamente, que la temperatura se mantenga a 36 grados o 36,5 grados, que las concentraciones de glucosa sean estables, todas las variables que nosotros conocemos, que son medibles o monitorizadas por el cuerpo y también por nosotros, estén controladas. Eso es lo que sería, estén controladas, ¿sí? Y a unos límites importantes, a unos límites que nosotros necesitamos. Entonces, eso sería la homeostasis. Y como nosotros somos sistemas abiertos, o sea, todo el tiempo estamos intercambiando materia y energía y estamos en contacto con un medio ambiente, es como muy propensa a alterarse, ¿sí? Vieron que a veces nos sube la temperatura, o nos baja la presión, o etcétera, 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 ¿sí? Eh, entonces, siempre es alterada, ¿no? Por estímulos del medio ambiente, ¿no? Porque a ver, hay un calor terrible, hay falta de oxígeno si subimos una montaña alta o estamos en un lugar donde hay poco oxígeno o comemos muchos azúcares. Entonces, bueno, todo eso es controlado por sistemas de retroalimentación. En inglés se llama feedback. No sé si está escrito por ahí, pero lo van a ver bastante esa palabra, por ahí en algún libro. Bueno, se los escribo, debe estar ahí escrita por ahí, pero se los escribo. Como feedback, ¿sí? Feedback, que se usa mucho también como, es retroalimentación, o sea, se usa mucho también cuando uno hace cursos ¿cómo se llama? Profesional, así crecimiento profesional, que uno siempre tiene que buscar el feedback, ¿no es cierto? Que alguien, vos, siempre las críticas o lo que te digan siempre son positivas, ¿no? Se habla también ahí, pero en biología sería la retroalimentación de la homeostasis, ¿no es cierto? El feedback. Sistemas de retroalimentación. Bien. Voy a borrarlo, así puedo avanzar. ¿Qué es entonces el feedback o este sistema de retroalimentación? Es un ciclo de sucesos, ¿sí? Por medio de los cuales, ¿qué se hace? Se controla, se monitorea, ¿sí? Se cambia, si está fuera de los límites, por ejemplo, esa variable que se está midiendo, cambia ese estado de esa variable o del cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, cada variable esta que
se va a controlar, va a estar monitoreada. ¿Qué significa? Que se va a estar registrando, como si fuera un termómetro tuviéramos, o tuviéramos un tensiómetro de la presión o lo que sea, ¿no es cierto? Entonces va a haber un control. Entonces, cualquier alteración, ¿sí?, que salga de los límites de control, se recibe, ¿sí? Se recibe por el cuerpo como un estímulo, con el nombre de estímulo. Entonces tenemos la condición controlada, ¿sí? Nuevas palabras que podemos encontrar, condiciones controladas, que son variables, temperatura, presión, concentraciones, sí, todo tipo de concentraciones de oxígeno, dióxido de carbono, glucosa, sodio, catión potasio, etcétera, etcétera, ¿sí? Esas son todas las condiciones controladas. Y el estímulo, que sería cuando la condición controlada se va fuera de los límites establecidos y normales, fuera de los límites normales. Entonces, el cuerpo la recibe, que ahora vamos a ver cómo, la recibe como un estímulo. ¿Mm? Es como algo que salió de control, una alteración, como dice ahí. ¿Cuáles son los componentes de una retroalimentación? Tiene que haber siempre un receptor, porque tiene que haber ese termómetro o ese tensiómetro o algo que esté monitoreando el cambio. Ese sería el receptor, algo que monitorea el cambio de esa condición controlada, ese estímulo. ¿Y qué hace el receptor? Envía la información hasta un centro de control. El centro de control, ¿sí?, este centro de control, es el que establece los valores límites, cuánto tiene que haber, ¿sí? Entonces, de esa manera va a mantener la condición controlada. Esa condición en valores normales. Entonces va a evaluar esa información que va recibiendo de los receptores, ¿no es cierto? Entonces, si hay algún cambio fuera de control, lo que hace es generar y enviar la información a un efector. Entonces ahora tenemos un tercer protagonista ahí, que es el efector. Que el efector lo que hace es recibir órdenes del centro de control. Entonces va a acomodar esa variable y va a volverla a los límites normales. Entonces ellos van a producir una respuesta que va a modificar la condición controlada. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Ahí vamos a ver ¿cómo es que se llama? Este dibujito, este esquema, que está muy bueno, que son los componentes de un sistema de retroalimentación. Entonces, punto 1 dice, algunos estímulos como estrés alteran la homeostasis. O estrés, o puede ser un virus, una bacteria, poco oxígeno, mucho calor, mucho frío, bueno, el alimento que nosotros estamos consumiendo, ¿no? Bueno, entonces va a generar un estímulo, ¿no? O va a producir un cambio en la condición controlada. Y esa condición controlada, ¿quién la monitoriza? Monitoriza es quien la controla, el receptor. Son como los policías. Entonces esos receptores lo que hacen, envían la info, ¿sí?, toda esa información al centro de control. ¿Sí? Es una información que se llama aferente. Acuérdense de esta palabra porque la vamos a escuchar un montón. Aferente. Aferente es que lleva la información hasta el centro de control. Entonces ese centro de control va a evaluar, va a procesar, va a recibir esa información, todo eso. Entonces, si necesita cambiarla o volverla a esos límites, va a mandar un mensaje. ¿A quién? Al efector. Entonces es un mensaje eferente. Aferente va hacia el centro de control. Eferente va hacia el efector. Acuérdense, E de eferente, E de efector.
Yo no sé, me pongo esas reglas memotécnicas como para acordarme, ¿no? Eferentes a los efectores. Entonces, ¿qué hace? ¿Para qué? Para que produzcan un cambio, ¿sí? Entonces esos efectores van a enviar una respuesta para modificar la condición controlada, ¿sí? Entonces ahí, otra vez, esa respuesta vuelve a ser monitorizada, es como un ciclo, vuelve a ser monitorizada al receptor y al receptor y así sucesivamente, ¿sí? Esta retroalimentación no es solamente del sistema nervioso, es algo importantísimo en el sistema nervioso, ¿no es cierto? Pero no es solamente del sistema nervioso, sino que también es de todos los sistemas que influyen en la homeostasis. Pero los protagonistas de la retroalimentación del feedback son el sistema nervioso y el sistema endocrino. Por esto hay que ver, y uno con esto, chicas, con esto, sabiendo esto, se entiende todo. Obviamente que hay que estudiar un montón, pero se entiende mucho mejor cómo actúa el sistema nervioso y el sistema endocrino. Es increíble con esto, con este esquema primero, cómo lo van a saber. Entonces, estúdienlo, ¿sí? Porque es importantísimo. Y hay dos tipos de retroalimentación. Hay dos tipos. Una es la retroalimentación negativa y otra es la retroalimentación positiva. La retroalimentación negativa, ¿sí? Es cuando la respuesta del efector, o sea, el cambio que produce el efector, ¿sí? Es totalmente opuesta a lo que había, lo que tenía la condición controlada, ¿sí? O sea, invierte, ¿no es cierto?, el estímulo original, lo cambia, ¿sí? Miren, acá dice, sistema de retroalimentación negativa. Primero un estímulo altera la homeostasis, con lo que obviamente se modifica la condición controlada. Entonces el receptor detecta el cambio y envía la información al centro de control. Hasta acá vamos normal. En caso de ser necesario, emite órdenes al efector, el cual produce una respuesta fisiológica, ¿sí?, que regresa la condición controlada a su estado normal, ¿sí? Entonces es como que lo cambia, ¿sí? Y lo anula. Por ejemplo, o produce, lo anula, o produce el efecto contrario. Eso es cuando es retroalimentación negativa. Por ejemplo, la presión. ¿Ven? Acá, por ejemplo, hay un esquema de la presión arterial, ¿no? Cambia la presión. Entonces el receptor, que son las células nerviosas, sensibles a la presión de las arterias, porque por las arterias va la sangre con alta presión, por ejemplo, si la persona tiene alta presión, por un estrés, etcétera, entonces esa información de los receptores va aferente, que era, ¿se acuerdan?, al centro de control. ¿Y qué va a hacer ese centro de control? Va a querer bajar la presión de la persona, ¿no?, del individuo. Entonces manda un mensaje a los efectores, todo con impulsos nerviosos, porque es a través del sistema nervioso. Entonces lo que hace es mandar la información al corazón y a las arterias. ¿Y qué hace? Modifica, hace cambios, ¿no? Por ejemplo, desciende la frecuencia cardíaca o dilata las arterias. Dilata es que le aumenta el diámetro. Entonces con eso desciende la presión arterial. Ven que es opuesta a esta parte, ¿sí? Si había alta, la disminuye. Si estaba disminuida, la aumenta. Eso es retroalimentación negativa. Ahora, la positiva fortalece la condición controlada. ¿Qué significa? Cuando hay un estímulo, ¿sí?, que está recibiendo el receptor, pero al final la respuesta es aumentar la condición valga la redundancia lo que voy a decir, de la condición controlada, o sea, la refuerza. Se da el caso, por ejemplo, de cuando un bebé toma, ¿sí?, la teta de la mamá, lo que hace es reforzar la producción
de una hormona que se llama prolactina, ¿sí? Esto es a través, son dos vías. La retroalimentación se da por el sistema nervioso y el sistema endocrino. Entonces la prolactina lo que hace es aumentar la secreción de la leche, ¿sí? En las glándulas mamarias. Cuanto más el bebé succione, ¿sí? Todos los días, más producción de prolactina y más producción de leche en las glándulas mamarias. Esa es la positiva. Chicas, ¿está entendido entonces esta parte de la retroalimentación? ¿Se entendió? Y después la positiva y la negativa. Sí, profe. Buenísimo. Entonces, el sistema nervioso y el sistema endocrino, ¿sí? Más específicamente, van a cumplir con este sistema de retroalimentación en su funcionamiento. Pero bueno, también hay que relacionarlo con todos los sistemas porque están relacionados con estos otros dos sistemas. ¿Para qué? Para que puedan manejarse en cuanto a la retroalimentación positiva o negativa, ¿no? Entonces, por eso esto es importantísimo. Bien, entonces ahora nos vamos al sistema nervioso propiamente dicho, ¿no? Que es uno de los más complejos. La función es importantísima porque lo que hace es no aumentar, sino que realizar la comunicación de todos los órganos, de los vasos, o sea, realizar un procesamiento en esto que es el centro de control y realizar mensajes, que obviamente también lo realiza el sistema endocrino, pero es mucho más rápido. Por eso siempre lo vamos a comparar con el sistema nervioso, ¿no? Las células son las neuronas. Pero no solamente se encuentran estas células, sino que también vamos a encontrar otras, como las células de Glial, astrocitos, oligodendrocitos, etcétera, que son células que ayudan a todo el funcionamiento de las neuronas, ¿no? Y acá vemos un esquema de sistema nervioso, que hay dos tipos de sistema nervioso por la localización, que es el periférico y el central. El periférico vamos a encontrar nervios y ganglios. ¿Cuál sería el periférico? El que está en nuestro cuerpo, ¿sí? Y el central es el encéfalo y la médula espinal. Es el que está en nuestra cabeza y en toda la columna, dentro de la columna vertebral. Ese es el central. No es solamente la cabeza, el cerebro, no. Es solo una partecita, el cerebro del sistema nervioso central. Entonces es el encéfalo y la médula espinal. Y el periférico se divide en dos, el somático y el autónomo. Vieron que yo les había mencionado el autónomo porque es todo lo involuntario, ¿sí? Todo el control involuntario de nuestra conciencia, digamos, lo que no tenemos control a conciencia. Y el somático sí, ¿sí? El somático, soma, acuérdense, se hace referencia, significa cuerpo, pues está dentro del periférico. El autónomo tiene tres divisiones, vamos a ver, que se llama simpática, parasimpática y entérica. Todo el prefijo entero significa digestivo, ¿sí? Del sistema digestivo, porque es importantísimo en esta parte del sistema nervioso autónomo. Vieron que toda esa parte va a tener musculatura lisa, que era autónoma. Así que bueno, ahí tenemos la parte del autónomo. Y la somática se divide en dos, como estamos viendo, que es la función sensorial, que es desde el ambiente externo y corporal, ¿sí? Y la motora, que es hacia el músculo esquelético. Ahí ya estamos viendo algo de la retroalimentación, ¿no? O sea, que va a tener la parte de receptores sensoriales, que se van a llamar la parte del receptor. ¿Por qué? Porque lo que hace es monitorear todo lo que viene del sistema, del ambiente externo, ¿no? Desde el ambiente externo y también del cuerpo. Y motora es hacia el músculo esquelético, o sea, el músculo que nosotros podemos mover, ¿no? Viene del sistema nervioso somático, que es el voluntario. Todos los músculos que nosotros estuvimos viendo recién. Y el autónomo también es sensorial, pero viene. ¿De dónde viene?
del ambiente interno y de las vísceras. Nosotros ni sabemos lo que pasa ahí en la conciencia, sabe obviamente solamente el sistema nervioso autónomo. Y la motora es el músculo liso, ¿sí? El músculo cardíaco y las glándulas, que son los efectores. Entonces, somático, el receptor es el sensorial, los receptores es la parte que dice sensorial, para relacionarlo con la retroalimentación, es la parte que dice sensorial. ¿Qué es lo que recepciona? ¿Qué es lo que monitorea? ¿Se acuerdan que decíamos monitoreo? Bueno, el ambiente externo y el cuerpo. Y el efector es el músculo esquelético, que es la parte motora, ¿sí? El efector, digamos, todas las vías efectoras serían las motoras. Y el autónomo, los receptores, están en ambiente interno y en las vísceras, estómago, intestino, ¿sí? El hígado, bueno, los vasos sanguíneos. ¿Y el efector cuál es? El que trabaja para cambiar la condición controlada, el músculo liso, el músculo cardíaco y en las glándulas, que nosotros no tenemos control de eso, es totalmente involuntario. Es importante verlo entonces, este esquema, porque nos va a permitir entender cómo se organiza el sistema nervioso en cuanto también a comparándolo también con la retroalimentación. Cualquier cosa me avisan si no se entiende algo, ¿sí? Bien, acá lo que vemos a la izquierda es una neurona tipo, ¿no? Obviamente porque ahora vamos a ver los distintos tipos de neurona, obviamente, ¿no? La neurona tiene una cabeza, ¿sí? Que en realidad se le dice cuerpo o soma. En realidad el cuerpo sería esta parte, la violeta, ¿sí? Y todo esto se denomina axón, que en este axón está recubierto por una vaina de mielina. La mielina es una sustancia lipídica que lo que permite al impulso nervioso que va a pasar por ahí es que vaya mucho más rápido, ¿sí? No todas las neuronas tienen vaina de mielina, ¿no? Y esa vaina de mielina, generalmente, lo que va a estar unida va a ser a una célula, que en este caso se llama célula de Schwann. Y también lo que tiene la neurona es, en la terminal, digamos, en la última parte del axón, se llama botón terminal, o telodendron, también se le dice, que en algún otro dibujo seguramente va a estar el telodendron. Y en el soma, o en el cuerpo, que es la parte violeta, que está pintada en este dibujito como violeta, vamos a encontrar el núcleo, o sea, todas las estructuras que nosotros estudiamos de las células animales, y también lo que va a tener son dendritas, ¿sí? Las dendritas lo que hacen es hacer conexión, que se llama sinapsis, en la parte del sistema nervioso, con lo que son los receptores y lo que son los efectores, ya sea sensorial o motora, y ya sea si sería el somático o el autónomo, como para que vayan un poquito relacionando. Y en la imagen de la derecha, lo que estamos viendo es la sinapsis, pero no cualquier tipo de sinapsis, sino que es una sinapsis química, ¿sí? Es cómo se transmite el impulso nervioso entre dos neuronas, ¿sí? Porque va a haber una conexión entre dos neuronas, generalmente, o entre el receptor y la neurona, y entre la neurona y el efector, ¿sí? Que es la parte motora. Hay dos tipos de sinapsis en realidad, ¿sí? Acá estamos viendo dos dibujos nada más, dibujitos, ya los vamos a ver bien. Hay dos tipos de sinapsis. Una es eléctrica, ¿sí? Que no habría, estarían bien pegadas las dendritas, ¿sí? Y habría conexiones que son uniones, hay uniones de proteínas que hacen como si fuera un puente con una, entonces el impulso nervioso continúa, ¿no? Pero las más importantes son las uniones químicas, como la que estamos viendo en el dibujo, en el cual no hay una conexión entre neurona y neurona. Hay una neurona que se llama presináptica, si lo están viendo ahí, que es la que trae el impulso nervioso,
y una neurona postsináptica que es la que va a recibir el impulso. Pero si ustedes ven, no hay una conexión estricta, o sea, entre neurona y neurona. Hay un espacio. Ese espacio se llama intrasináptico o espacio de hendidura, también lo van a encontrar, en donde para que la neurona postsináptica reciba el impulso, o sea, continúe con el impulso nervioso, como vemos esa flechita violeta, necesita recibir unas sustancias químicas que se hace una exocitosis a través de unas vesículas y esas sustancias químicas se llaman neurotransmisores, que pueden ser mismo hormonas, pueden ser, o pueden ser otro tipo de sustancias químicas como proteínas, etcétera, ¿no es cierto? Como puede ser la adrenalina, ¿no? También actúa como neurotransmisor. Entonces, la neurona postsináptica lo que va a tener son receptores que van a recibir esos neurotransmisores y ahí se va a desencadenar el impulso nervioso en la neurona postsináptica. Acá vemos otro dibujo también, mucho más bonito, ¿no? de la sinapsis química, ven que se forman también, porque todo necesita también que se dé, obviamente, que las vesículas sinápticas liberen por exocitosis a los neurotransmisores, es porque se abren también canales de calcio, catión calcio, para que esas vesículas se formen y se liberen los neurotransmisores hacia el espacio de hendidura, y la neurona postsináptica lo que hace es recibir esos cationes calcio y los neurotransmisores para que se potencie, o sea, se produzca el impulso nervioso, que ahí lo vemos como potencial postsináptico. Ese dibujito ahí, que es una cosa amarillita ahí, bueno, significa que se desencadenó el impulso nervioso. Entonces, todas estas cosas vamos a ir viendo en el sistema nervioso, ¿no? Acá tenemos una comparación que vamos a ver entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, una diferenciación entonces como para verlo, para empezar a entenderlo, de cómo, qué es lo diferente, ¿no? Y qué es lo similar entre los dos controles. El control endocrino emplea hormonas. ¿Se acuerdan que es de las glándulas endocrinas? Se producen en las glándulas endocrinas, entonces liberan esas hormonas que son de distintos tipos, compuestos orgánicos, como pueden ser lípidos, esteroides más que nada, o pueden ser proteínas también, como la insulina. La testosterona, los estrógenos son más lipídicas. Entonces esas hormonas que llegan a lo que son toda la vía sanguínea, por ahí se descargan y viajan, actúan como mensajeras. Entonces llegan a ese lugar, ¿sí? Y llegan a una célula blanco por todo lo que es la vía sanguínea, ¿sí? Por las arterias y las venas. Entonces ejercen una acción que es mucho más lenta, porque imagínate, tienen que llegar por los vasos sanguíneos, todo, hasta la célula blanco, que es la célula que van a ejercer la acción, ¿sí? Entonces puede durar periodos largos, ¿no? Depende. En cambio, el control nervioso no emite sustancias, sino que emplea impulsos nerviosos, ¿sí? Producidos, obviamente, por centros nerviosos, el centro de control, que es nervioso, el sistema nervioso central. Ojo que también las sinapsis pueden ser químicas y puede haber alguna sustancia química que se llaman los neurotransmisores, como yo les comentaba recién. O sea, hay que tenerlo en cuenta también eso, pero en realidad son los impulsos nerviosos, ¿no? Que van a ejercer el control. Entonces, Profe, ¿cómo dijo? Perdón. lo de recién, ¿Cómo dijo? Sí. el control endocrino es puramente químico. Vuelvo para atrás, digamos. El control endocrino es puramente químico, porque las hormonas son sustancias químicas. Entonces, ¿qué son? Lipídicas, proteínas, aminoácidos, etc. Entonces, lo que hacen es
liberarse por las glándulas endocrinas y van viajando por todo el torrente sanguíneo hasta llegar a una célula que tiene obviamente receptores, todo eso lo vamos a ver, estamos haciendo toda una introducción acá, nada más. Van a llegar, tienen receptores de esas hormonas, entonces van a ejercer un mensaje, ¿sí? De la retroalimentación, como lo vimos, ¿sí? De la retroalimentación, pero va por un control endocrino. Ahora, el control nervioso, en realidad, el mensaje se hace por un impulso nervioso, que es puramente eléctrico, ¿sí? Porque el impulso nervioso es eléctrico, porque lo que hacen, después lo vamos a ver, son apertura y cierre de canales de cationes sodio y cationes potasio, ¿sí? Entonces es eléctrico, pero hay que tener en cuenta que, como vimos acá, también puede haber una parte química. Cuando hay sinapsis química se liberan neurotransmisores y esos neurotransmisores son sustancias químicas, ¿sí? Entonces, el mensaje, ¿cómo se transmite? A través de un impulso eléctrico. Pero cuando hay una conexión entre neuronas donde están unidas a través de una sinapsis química, o sea, la conexión, ¿sí? Entre esas dos sinapsis, que obviamente el mensaje está hecho por el impulso eléctrico, hay también sustancias químicas, así que guarda con las múltiples opciones, porque no es solo eléctrica, sino que también tiene un poquito de sustancias que en este caso se llaman neurotransmisores, que van a transmitir el impulso hacia la otra neurona. Eso es lo que les decía, ¿sí? Nada más. Que ojo que también hay un poco de químico, ¿sí? Un poco de la parte química. ¿Sí? ¿Quedó entendido entonces eso? Sí, sí, gracias. Eso todo ya ahora lo vamos a ver. Estamos haciendo como una introducción nada más. Obviamente que el control nervioso es rápido, porque imagínate, el impulso nervioso es en cuestión de milisegundos, así que no es muy lento, que digamos, es muy rápido. Yo quiero mover una mano, ¿sí? Un dedo, y lo hago automáticamente, ¿no es cierto? Porque la acción del impulso nervioso es muy rápida y de corta duración. Si yo quiero mantener ese músculo contraído, tiene que seguir habiendo una emisión de impulsos nerviosos uno tras del otro, ¿sí? Por eso es de corta duración, significa eso, porque para que yo mantenga la contracción muscular se necesita otra emisión del impulso. Nosotros eso no nos demos cuenta que está pasando, pero nosotros estamos transmitiendo conscientemente el mandato, digamos, ¿no? La acción. Por eso es rápida. Después, ¿qué dice el control endocrino? Dice, el transporte de hormonas se efectúa a través de los vasos sanguíneos o entre las células, porque puede ser que las células estén pegadas y la hormona emita, ¿sí? La función a una célula vecina. Pero si no, es a través de los vasos sanguíneos. Por eso es lenta. En cambio, el control nervioso es solamente a través de las neuronas. No va por el torrente sanguíneo ni por otro lado. Es las neuronas, que está conectada obviamente con el efector, con el centro de control y con el receptor. Y el control endocrino ejerce su acción sobre células definidas que están dispersas por todo el cuerpo. O sea, sería a través de todas las células del cuerpo. Van a ejercer el mensaje, van a llegar a cualquier célula, obviamente que van a tener los receptores para esos tipos de hormonas. No es que las hormonas van a llegar a cualquier célula, ¿no? Una hormona específica va a llegar a una célula específica, pero puede ser cualquier célula. En cambio, en el control nervioso, ¿qué eran? ¿Qué vimos recién que eran los efectores? A ver acá. Solamente son los músculos, ¿ven? Músculo esquelético, músculo liso, músculo cardíaco y glándulas. A ellos va la acción. ¿Sí? Al músculo esquelético, al músculo cardíaco y a las glándulas. Ellos son los efectores, nada más que reciben la información de las fibras nerviosas. ¿Ven la comparación? Entonces, como para comparar uno con otro.
Control endocrino, entonces, controla procesos que van a ser lentos y de larga duración, ¿sí? Pero el nervioso es rápido, ¿sí? Y de corta duración. Yo para que ese músculo siga recibiendo el mandato, digamos, para que, o el mensaje, para que se siga contrayendo, o la glándula siga emitiendo, ¿sí? La secreción, tiene que ser muchos mensajes uno tras del otro para que siga contrayéndose, porque es rápido. ¿Está bien ahí? Muy bien. Solamente una comparación. Entonces ahora vemos, ven ahí la sinapsis, se ve como otro dibujo más también lindo entre la sinapsis, más hacia afuera, ¿no? No tan cerquita como lo vimos recién, pero estamos viendo que la sinapsis ahí está produciéndose entre el telodendron, que es la terminal axónica de la neurona que está a la derecha, perdón, a la izquierda, con la neurona que está a la derecha con una dendrita de ella, ¿sí? Para que siga la señal electroquímica, el impulso nervioso. ¿Ven que tiene una parte química? Por eso dice señal, está bien lo que dice el dibujo, señal electroquímica, no es solamente un impulso, sino que también hay una parte química. Ahora, la parte que ya ahora no la estamos viendo, pero la parte endocrina es súper química, o sea, no es eléctrica, nada, sino solamente química. Y ahí estamos viendo entonces el cuerpo soma, las dendritas. El cuerpo soma tiene, perdón que lo dije rápido, tiene el núcleo, las mitocondrias, todo lo que tiene que tener las células. Las dendritas, el axón, que puede tener mielina, como no, si en estas también, en estos dibujos tienen mielina. Acuérdense que la mielina es solamente para aumentar, ya los vamos a ver, es solamente para aumentar la velocidad del impulso, ¿sí? Aumenta la velocidad. Y vemos la clasificación de las neuronas, los tipos de neuronas que también tienen distintos tipos de clasificación. Por ejemplo, acá la que estamos viendo, ¿sí? Es según la forma anatómica que tiene, ¿no? Como la formita que tienen esas neuronas. Ahí estamos viendo las neuronas unipolares, ¿sí? Que estamos viendo que es esta, la bipolar, ¿sí? ¿Ven la diferencia? Parece que fueran las mismas, pero ¿ven la diferencia? Del soma no tiene dendritas, ¿sí? Pero tiene la conexión acá, ¿sí? Pero ven que acá no, es distinta, ahora la comentamos. La bipolar. Y la multipolar es la neurona tipo que siempre le dibujamos para indicar sus partes, es la más normal. Bueno, entonces la unipolar, sí, en realidad se le dice pseudo unipolar, porque es como un unipolar de mentira. Pseudo significa falso. Entonces es una unipolar como mentirosa, ¿sí? Porque en realidad es una sola prolongación. Esta es una sola, ¿sí? Una sola prolongación, que se divide en dos ramas, ¿sí? Ambas ramas tienen la estructura y función de axón, ¿sí? Sin embargo, la rama que se extiende hacia la periferia tiene dendritas que no tienen mielina, por eso dice amielínicas en su extremo. Y la rama, la periferia significa el cuerpo, ¿sí? Al sistema nervioso somático. Y la parte que se dirige al sistema nervioso central, SNC sería sistema nervioso central, ¿sí? Lleva a los terminales axónicos, ¿sí? Llega a los terminales axónicos. Entonces, hay una parte que de ese axón, una parte de esta rama, ¿sí? Va hacia el sistema nervioso periférico. Y la otra rama se dirige al sistema nervioso central. Entonces, surgen de neuronas en el embrión, ¿sí? Cuando se forma el bebé, el embrión, el feto y el bebé, en realidad comienzan a ser bipolares, pero después maduran y se convierten en unipolares. Por eso le dicen pseudo unipolares. Pero es como que de acá se fusionan en un solo tronco.
son típicas en los invertebrados y en la vista. Si en la retina nuestra los vamos a encontrar ahí en los unipolares, y si no en los animales invertebrados. Bipolares, ¿sí? Las vamos a encontrar en la vista, en el olfato, sentido del equilibrio también vamos a encontrar bipolares. Presentan una dendrita principal, ¿sí? Que surja de un polo de la célula opuesto al origen de un axón. Entonces en realidad una es una dendrita y el otro es un axón. Eso sería bipolar. Y las multipolares, ¿sí? Que son las más numerosas de nuestro cuerpo, son las más numerosas de los vertebrados, en el tacto, en el movimiento, vamos a encontrar multipolares, ¿sí? Que son las numerosas dendritas con el axón, ¿sí? En la otra terminal. Entonces ahí vemos distintos tipos de forma, ¿no? Pero acá tenemos otra clasificación, que no está puesta, pero la vemos en el dibujito, que son según la función. Son estas mismas, ven que son iguales, las mismas que estuvimos viendo antes, pero con la función, que son las neuronas, perdón, sensoriales o sensitivas, ¿sí? Neuronas sensoriales o sensitivas, que acá estamos viendo una pseudo unipolar o una unipolar, y estamos viendo bipolares, esas son las sensitivas, son de esas dos clases. Las interneuronas, que son multipolares, y las neuronas eferentes, que también son multipolares. ¿Sí? ¿Qué son las neuronas sensitivas? Son las aferentes, ¿sí? Son las receptoras sensoriales. En la retroalimentación son las receptoras, ¿sí? Son las que traen la información del ambiente, del cuerpo, ya sea si es periférico, si es este sistema nervioso periférico, si es el somático o el autónomo, ¿no es cierto? Pero son las que reciben las sensaciones, las que reciben la condición controlada de los receptores, ¿no es cierto? Entonces pueden ser de esos dos tipos. Las interneuronas las vamos a ver en la médula espinal. Conectan neuronas. Y las neuronas eferentes, ¿cuáles son? Las que llevan la información hacia los efectores, hacia los músculos, que pues ya sea, pues si es el somático puede ser un músculo esquelético, y si es el autónomo va a ser músculo liso, músculo cardíaco y glándulas. ¿Sí? Esas son las neuronas eferentes. ¿Se va entendiendo hasta acá? Yo sé que este tema es complicado, pero es como la parte como para darlo lo más fácil posible, ¿sí? Entonces hay dos tipos de clasificaciones de neurona. Una que era la forma y otra que es la función que vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, pero en la función estamos viendo que son las neuronas que vimos recién ven que son las mismas, nada más que unipolares y bipolares son sensoriales, ¿sí? Que en la parte de retroalimentación, ¿sí? En la parte, volviendo a la parte de retroalimentación, este dibujito, ¿sí? Son las que están acá, ¿sí? Que van a estar conectadas con el centro de control. Las interneuronas van a estar acá, ¿sí? Y las efectoras van a llevar los mensajes hacia los efectores, que depende, ¿no? Que si es el somático, las neuronas sensoriales o sensitivas reciben la señal del ambiente externo y corporal. Y las efectoras, que son las multipolares, hacia el músculo esquelético. Pero si es autónomo, va a ser las sensoriales, son desde el ambiente interno y las vísceras, y el efector va a ser el músculo liso, o sea, las efectoras van a llevar la información al efector. O sea, lo dice la misma palabra, ¿no? Que es el músculo liso, músculo cardíaco y glándulas en el autónomo. Como para que se empiece a entender un poquito más, porque se entiende que es complicado. Cualquier cosa me preguntan si no se entiende muy bien, ¿sí? Había esto, ¿sí? Voy a ir primero con esto, que me gusta este cuadrito a mí,
y después me voy para arriba. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que no solamente tenemos neuronas en el sistema nervioso, sino que también tenemos células de la glía, que se les llama, ¿sí? Células gliales, que acompañan a las neuronas para que trabajen eficientemente. O sea, como que las neuronas no pueden estar solas, necesitan un acompañamiento. Bueno, ¿cuáles son? Acá las vemos. Los astrocitos. Los astrocitos, ¿por qué se llaman astrocitos? Porque parecen estrellas, ¿sí? Son como si fueran el cuerpo soma con las dendritas, pero no son neuronas, parecen, pero son como estrellitas. ¿Qué hacen? Ayudan a mantener el ambiente químico para la neurona. Aportan nutrientes, llevan el oxígeno, ¿sí? Participan en la migración de las neuronas en el desarrollo encefálico, cuando se va desarrollando en el feto, en el embrión, en el feto, la niñez. Bueno, ellas son las que migran a las neuronas, ¿sí? Y ayudan a mantener, a formar en realidad la barrera hematoencefálica, que es la barrera que hay una barrera importante, ¿no? Desde la sangre hacia el encéfalo. Porque si no hubiera una barrera, ¿sí? Inmunitaria, todos los virus, todas las bacterias que entran o cualquier sustancia que nosotros pudiéramos llegar a consumir iría directamente al cerebro, ¿sí? Y ese cerebro tiene que protegerse, ¿sí? De todo. Entonces, una de las barreras de la protección es la barrera hemato es sangre, encefálica es el encéfalo, ¿sí? ¿Quién lo hace? Los astrocitos. Los oligodendrocitos, ¿sí? Forman una red de sostén alrededor de las neuronas del sistema nervioso central, ¿sí? O sea que es como que forman todas fibras proteínicas para que sostengan a las neuronas, pero en el sistema nervioso central. Y también forman las vainas de mielina. ¿Se acuerdan que les dije que los axones, algunos, tienen mielina? Pero en el sistema nervioso central. Son los oligodendrocitos que lo hacen. Las microglías, ¿sí? Protegen contra enfermedades, porque las microglías también están en el sistema inmunitario porque fagocitan a microorganismos, todo que pudieran entrar a el encéfalo, ¿sí? Y a todo lo que es el sistema nervioso. Y las células ependimarias revisten espacios que contienen líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Hay un líquido que vamos a encontrar en el sistema nervioso central, ¿sí? Que se llama cefalorraquídeo, que aparte de también contener todas las células del sistema inmunitario, también lo que hace es, ¿cómo se le dice? Absorber los golpes, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una célula, un golpe en la cabeza o en la médula espinal, ese líquido cefalorraquídeo lo que hace es amortiguar el golpe, a pesar de que nos duele igual. Y ellas producen el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y las células de Schwann lo que hacen es producir las vainas de mielina, pero en el sistema nervioso periférico, que había un dibujito que habíamos visto que decía células de Schwann. Bueno, ese es del sistema nervioso periférico. Y las células satélite son otras también de la glía, que también brindan sostén, ¿sí? Como los oligodendrocitos, pero del sistema nervioso central. Bueno, este es del periférico, ¿sí? En el periférico. Entonces ahí vemos algunos dibujitos de astrocitos, es que parecen estrellas, por eso se llaman astrocitos, ¿sí? Pueden haber de distintos tipos de astrocitos. La microglía, y la estamos viendo también abajo, y los oligodendrocitos abajo, ¿sí? A la derecha abajo. Algunos dibujos. Bueno, acá también tenemos otros. ¿Ve? Entonces, sistema nervioso periférico, importante, solo toman células satélite y células de Schwann. En el sistema nervioso central, los oligodendrocitos, los astrocitos, la microglía y las células ependimarias. Buenísimo este esquema porque relaciona las periféricas, las que están en el periférico, las células gliales del periférico y del sistema nervioso central. Buenísimo. Bastante lindo ese esquema.
Bueno, entonces esto es como un esquema, ya que me quedan 5 minutitos, es como un repasito justamente de que las neuronas motoras lo que hacen son las eferentes, ¿se acuerdan? O sea, llevan el mensaje, no me salía la palabra, el mensaje desde el sistema nervioso central, acá como por ejemplo estamos viendo la médula espinal, que lleva la información al efector, al músculo, entonces es un nervio eferente, ¿sí? Son las motoras. Y las sensitivas o sensoriales son las aferentes, que llevan señales hacia el centro de control, o sea, el sistema nervioso central. ¿Sí? Eso es importante que se entienda bien, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, vemos otra dibujito en el que vemos entonces la neurona sensorial, ¿sí? Que ven que en este caso es unipolar. Estamos viendo que hace sinapsis con una interneurona, esto va a estar en la parte del sistema nervioso central. Y acá tenemos la neurona motora, también se le puede decir ojo de proyección, guarda, por las dudas que aparezca ese nombre, son las neuronas motoras, que son las multipolares, y llevan la información, el impulso nervioso, hacia los efectores, depende de cuál sea, si es somático o autónomo, ¿sí? Entonces, volviendo acá al sistema nervioso, vemos las dos uniones sinápticas, la eléctrica que yo les comentaba, entonces que tenemos la neurona presináptica y la postsináptica. Ven que en la eléctrica las uniones de las dos neuronas están muy juntitas, y es más, hay uniones que son canales iónicos por donde pasan los iones que están implicados en el impulso nervioso, por unas uniones que se llaman uniones de hendidura o uniones GAP. Y en la unión sináptica estamos viendo, como les comentaba yo antes, ¿sí? En los otros dibujitos, estamos viendo la neurona presináptica en donde se producen vesículas con los neurotransmisores, que se van a liberar por exocitosis hacia la neurona, hacia el espacio de hendidura, ¿sí? Hacia el espacio de hendidura, o hendidura sináptica, en donde el receptor de esa neurona postsináptica va a recepcionar al neurotransmisor. Esas son las señales y las uniones sinápticas que van a haber, ¿sí? Entonces, las señales bioeléctricas o eléctricas son producidas por el movimiento de iones a través de la membrana plasmática de la neurona, ¿sí? Acá está implicada la neurona, la membrana plasmática. Entonces, lo único que hacen es pasar el impulso nervioso, ¿sí? Ahora, las químicas son moléculas que se llaman neurotransmisores, por eso son señales químicas, ¿sí? Estas, porque se producen neurotransmisores. Entonces, la comparación entre sinapsis eléctrica y sinapsis química es que en la eléctrica el impulso eléctrico fluye por canales que son los uniones de hendidura o uniones GAP, que son proteínas que se llaman conexinas. Y es bidireccional, puede ir hacia un lado y puede ir hacia el otro. Eso también está bueno saberlo, porque el impulso pasa hacia un lado o hacia el otro, bidireccional. En cambio, la química es solo unidireccional, ¿sí? Y no hay unión entre las dos neuronas, por eso hay una hendidura sináptica. Muy bien. Bueno, el sistema nervioso, tenemos el sistema nervioso central, entonces, cómo se divide el sistema nervioso, que es SNC, las siglas, que está formado por el encéfalo y la médula espinal, ¿sí? Acá vemos el encéfalo, que está formado por el cerebro, ¿sí? Los dos hemisferios, el cerebelo, y el bulbo raquídeo, que está en la parte posterior y por debajo del cerebro, ¿sí? Y también la médula espinal. En cambio, el sistema nervioso periférico, ¿sí? Que es SNP,
está formado por todo lo que son las vías sensitivas, las vías motoras que se distribuyen por todo el cuerpo, que acá lo vemos como los nervios, ¿sí? Que los nervios están formados por axones de todas las neuronas del sistema nervioso periférico. Y los ganglios, ¿sí? Son los que están formados por los somas o cuerpos del sistema nervioso periférico. Y el periférico está formado por el somático y por el autónomo. ¿Sí? Entonces, para ir metiéndonos ya en el tema del sistema nervioso. Acá tenemos un esquema importante entonces del sistema nervioso, en donde lo vemos también dividido por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Entonces, el sistema nervioso central habíamos dicho que era el encéfalo y la médula espinal. Y el encéfalo a su vez se divide en prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. El prosencéfalo se divide en dos, a su vez, el diencéfalo y el telencéfalo, que el diencéfalo tenemos el tálamo y el hipotálamo. Que el hipotálamo es una conexión importantísima entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, porque controla todo lo que es el control hormonal, ¿sí? Todo lo que es el sistema endocrino, ¿sí? El hipotálamo, y está conectado obviamente con el sistema nervioso. En el hipotálamo también es el termostato, se regula la temperatura corporal. Y el cerebro, los dos hemisferios derecho e izquierdo, están en el telencéfalo. Y el romboencéfalo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? El bulbo raquídeo, la protuberancia y el cerebelo, que eso se le dice tronco cerebral o tallo cerebral, para que empecemos a ver las partes. Y en la médula espinal, bueno, no se divide en ninguna exposiciones, como si vivimos en el encéfalo, y el sistema nervioso periférico, los nervios craneales, que es por donde parten las neuronas, ¿sí? Desde el encéfalo, y los ganglios que yo les comentaba que está el soma, ahí se encuentra el conjunto de somas de las neuronas del sistema nervioso periférico, y los nervios espinales, que es donde parten de la médula espinal, y los ganglios también. ¿Sí? Ahí vemos también un esquema importantísimo para estudiar. Entonces el periférico está dividido en dos, en el somático y en el autónomo, con sus siglas son SNS, que es del periférico, pero somático, que recoge entonces información sensorial o sensitiva desde los receptores sensoriales, que obviamente los estímulos que van a captar son del exterior, o sea, todo lo que estamos viendo, lo que estamos de los sentidos, ¿sí? De los sentidos, lo que tocamos, lo que vemos, lo que oímos, ¿sí? Lo que sentimos en nuestra lengua, ¿sí? Los sabores, todos esos serían el somático, desde las articulaciones y los músculos del cuerpo, y envían información motora hacia los músculos esqueléticos. El efector es el músculo esquelético. ¿Qué permite el somático? La relación entre la interacción del animal con el medio ambiente. O sea, nosotros vemos lo que sucede en el medio ambiente, porque podemos hacer permite esa interacción. Pero el autónomo es la actividad visceral de las vísceras del todo el sistema digestivo, por ejemplo, los vasos sanguíneos, y también regulación homeostática del medio interno. Ya es algo que no podemos nosotros, no es voluntario, no lo podemos saber a conciencia, ocurre dentro de nuestro cuerpo. Y hay dos divisiones principales, en realidad eran tres, ¿se acuerdan? Pero son dos principales, la división simpática, o sea, la simpática está dentro del autónomo, que en realidad es la parte que prepara el cuerpo para la acción. Cuando uno se estresa, ¿sí? O se asusta, o se pone nervioso, esa es la parte que se activa, es la parte simpática. La parte que vuelve al estado de reposo es la división parasimpática.
se restaura la parte corporal, digamos. Y hay una tercera división, la entérica, que es todo lo que regula el funcionamiento del sistema digestivo. Y eso se llama la parte entérica. Todas esas tres partes están en el autónomo. ¿Mm? Que en realidad no es tan separada lo voluntario, porque si nosotros estamos nerviosos, ¿cómo podemos restituirlo estresados? O tuvimos una parte emocional importante de un susto o algo, ¿cómo podemos volver al estado parasimpático? Con la respiración. Importante, a través de la respiración se conecta también, y obviamente la mente, esa parte psicológica también es importante, podemos volver al estado parasimpático, restaurar el cuerpo, ¿sí? Pero todo el trabajito lo realiza la parte autónoma, obviamente, ¿no? Bueno, las salidas motoras que alcanzan a los efectores del cuerpo a través de los nervios eferentes provienen desde, entonces, toda la parte eferente que va hacia los efectores en el sistema nervioso somático son los músculos esqueléticos. Ojo, que acá hay una parte de las respuestas reflejas, ¿sí? Todas las respuestas reflejas también son involuntarias, pero están dentro del sistema nervioso somático. Ahora ya los vamos a ver el arco reflejo, que se llama. Y el sistema nervioso autónomo controla involuntariamente y es el efector, ¿quién es? El músculo liso, el músculo cardíaco y las glándulas. Yo les repito mucho esto, pero van a saber que les va a quedar más rápidamente al repetir, ¿sí? Las palabras, saberlo otra vez y otra vez, van a ver que es mucho más fácil. Bueno, entonces acá también hay otro esquemita, que el encéfalo y la médula espinal entonces son del sistema nervioso central, entonces llevan la información hacia los nervios motores, ¿sí? Con el efector, que puede ser somático, al músculo esquelético y visceral. O sea, es la parte de la retroalimentación, ¿sí? Y la información interna y externa va a los receptores sensoriales hacia el encéfalo y así vuelve. ¿Sí? Esta sería como la retroalimentación que estábamos viendo, pero solamente teniendo en cuenta el sistema nervioso. Bien, ¿cómo vamos hasta acá, chicas? Cualquier pregunta, me avisan. Ven, acá vemos el encéfalo, entonces la médula espinal, ven que acá está el cerebelo, el bulbo raquídeo y el tallo cerebral, ¿sí? Todo lo que es el tallo cerebral que habíamos visto. La médula espinal viene a partir de acá. Esto es el sistema nervioso central. Bueno, entonces regiones encefálicas. Acá hace una comparación en la parte del embrión, ¿sí? Parte embrionaria y ya en el adulto, que es lo que habíamos visto en el esquema anterior. ¿Sí? El cerebro anterior, del encéfalo, ¿sí? Que ya directamente de qué está formado. Del cerebro, en el embrión es el telencéfalo, pero nosotros está ya formado por el cerebro propiamente dicho, ¿sí? Y el diencéfalo ya se sigue llamando diencéfalo por el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo también, ¿sí? Pero tálamo y hipotálamo es la más importante que habíamos visto recién. El mesencéfalo, que sería la parte media del cerebro, ¿sí? Del encéfalo en realidad, parte del tronco encefálico también, y el cerebro posterior, metencéfalo, que nosotros ya le llamamos protuberancia, que también es la parte del tronco encefálico, y el cerebelo, ¿sí? Que lo habíamos visto como un rodetito en la parte posterior, y el mielencéfalo en el embrión, que ya nosotros le llamamos bulbo raquídeo, ¿sí? Que es parte también del tronco encefálico, o del tallo encefálico. Ven que en el embrión entonces, que acá tenemos, el embrión, por ejemplo, en un mes, ven que aparece el cerebro medio, posterior y anterior, ya en el embrión de 5 semanas, ya vamos teniendo todas estas partes, telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo, y la médula espinal, y acá ya lo tenemos, ¿sí? De adelante hacia atrás, pues, mucho más avanzado, ¿sí? Más complejo.
Bueno, acá estamos viendo la médula espinal, que actúa como un enlace, es un enlace, ¿no?, entre el encéfalo y todo el resto del cuerpo, ¿no? Porque es la información en ambos sentidos, porque lleva la información hacia los efectores, que son los músculos y las glándulas, pero también recibe la información, ¿no es cierto?, desde los receptores sensoriales. Entonces, como un va y viene de la información a través del sistema nervioso central y toda la parte del cuerpo, ¿no? Controla la locomoción, los esfínteres, ¿sí?, los arcos reflejos, entre otras funciones, y está formado por una sustancia gris, que es la parte interna, que es más oscura, como la estamos viendo acá, como si fuera esta parte que parece una mariposita. Este es un corte transversal de la médula espinal, y el área periférica, que es la sustancia blanca, ¿sí? Ojo que en el encéfalo es al revés, o sea que no va a ser igual. ¿Qué tiene la sustancia gris? ¿Por qué es gris? Porque lo que tiene son las interneuronas, ¿se acuerdan la conexión entre las neuronas motoras y las neuronas sensoriales? ¿Se acuerdan? Va a tener los cuerpos de las células, ¿sí? ¿De quién? Los cuerpos soma y las dendritas que acompañan de las neuronas motoras, están justamente, es como que se meten a través de los nervios, se meten hacia la sustancia gris y van a contener los cuerpos celulares, las dendritas de las motoras, y también van a tener células de la glía del sistema, las que vimos del sistema nervioso central. Y la sustancia blanca, ¿por qué es blanca? Porque está formada por haces, que son el conjunto de axones en el sistema nervioso central. Vieron que los nervios es el conjunto de axones en el periférico. Bueno, los haces son el conjunto de axones, y en este caso tienen mielina, ¿sí?, que corren en sentido, obviamente, longitudinal a todo a través de la médula espinal. Bueno, esto es importante conocerlo, ¿sí? Y acá vemos entonces un corte transversal de la médula espinal, la sustancia gris, la sustancia blanca, ese se llama conducto del epéndimo. Acá vemos un ganglio, esto ya es del sistema nervioso periférico. Ven que está el ganglio y todos los que son los nervios, ¿sí? Esta sería de las neuronas sensoriales, y esta de las neuronas motoras. Y esto, por ejemplo, ya es un nervio, se llama nervio raquídeo, ya se juntan en los nervios. Acá vemos otra imagen igual, ¿sí?, en distintas partes de la médula espinal, ¿sí? La parte cervical, dorsal, lumbar y sacra es mucho más pequeña, van cambiando el tamaño, si ustedes lo pueden observar. La cervical, la dorsal, la lumbar, en las regiones, pero siempre conserva que la sustancia gris está en la parte interna y la sustancia blanca la externa. Y bueno, aquí vemos una sección, una sección o un plano longitudinal, ¿no es cierto?, de lo que es el cerebro, ¿sí?, es el encéfalo, que es el tronco cerebral, el cerebro. Acá vemos el puente, ¿sí?, el cerebelo, el bulbo raquídeo y la médula espinal. Ven que todo está recubierto por el líquido cefalorraquídeo que yo les comentaba, ¿no es cierto? Entonces el tronco cerebral, que lo vemos en esta parte, contiene haces. Haces es el conjunto de neuronas en el sistema nervioso central que conducen las señales hacia la médula espinal, y también cuerpos celulares de neuronas. Así que en realidad todos esos axones van a formar todos los periféricos, los cuerpos están dentro del sistema nervioso central, pero de ahí salen todos los nervios craneales, ¿sí? De la médula espinal van a salir los nervios espinales. El cerebelo, que está en la parte posterior como si fuera un rodetito,
Ese se relaciona más con el equilibrio, ¿sí?, del cuerpo, ¿no? Con la coordinación también de los músculos, motora. Eso está relacionado al cerebelo. Coordina todo lo que es el equilibrio y la coordinación también motora. El diencéfalo, ¿sí?, es más que nada el procesamiento de la información, ¿sí?, regulación de toda la parte entérica, funciones viscerales, también la parte endocrina, regulación de ritmos biológicos en el diencéfalo. Y el cerebro, el diencéfalo, a ver si recordamos, acá esta parte, tálamo, hipotálamo. Siempre hay que volverse para atrás, siempre estudian así porque a veces es difícil recordar todo el vocabulario, ¿no? Hay que ir yéndose para atrás. El cerebro, que tiene los dos hemisferios, izquierdo y derecho, ¿no? Y la sustancia gris es la parte de afuera, ¿sí?, en el encéfalo, o sea, recubre los hemisferios cerebrales, que se llama corteza cerebral. Y acá la sustancia blanca es interna en el cerebro, ¿sí? Es al revés. Y en el cerebro que se realiza el procesamiento sensorial, ¿sí?, de lo que entra. Y ahí se generan las salidas de las neuronas motoras, que controlan a todos los músculos del cuerpo. Está dividido, los dos hemisferios, ven que está dividido por un cuerpo calloso, que está también formado por fibras neuronales de las neuronas. Acá ven que encuentro al tálamo. Acá tengo la hipófisis, la glándula pituitaria, la hipófisis, el hipotálamo, ¿sí?, que está en esta parte. Acá está el tallo cerebral, el cerebelo, esta es la parte dorsal, la parte de atrás. Como los dibujitos como para que podamos entender lo que estamos estudiando, ¿no? Bueno, el sistema nervioso central, entonces, vieron que yo les comentaba que está protegido por el líquido cefalorraquídeo, ¿no? ¿Y dónde está el líquido cefalorraquídeo? Está dentro de unas capas, ¿sí?, de membranas, que se llaman meninges en el sistema nervioso central, ¿sí? Esas meninges lo que hacen es también proteger del paso de microorganismos, de bacterias, de sustancias extrañas al sistema nervioso central y también de golpes, porque amortiguan los golpes. Son importantísimas las meninges. La meningitis es la inflamación de todas las meninges, ¿sí?, que son enfermedades digamos, importantes porque, bueno, están relacionadas al sistema nervioso central, obviamente, ¿no? Y la barrera hematoencefálica, hay dos tipos de barreras, ¿sí?, que protegen a todo lo que es el sistema nervioso central, es la hematoencefálica y la hematocefalorraquídea, ¿sí? La hematoencefálica está formada por las paredes de los capilares de la sangre. Miren que están las arterias, los capilares y las venas, ¿sí? Entonces, los capilares es donde se realiza el intercambio de oxígeno y de nutrientes, de dióxido de carbono. Entonces, la barrera hematoencefálica está formada por los capilares, pero en la parte que irrigan el tejido nervioso y todo lo que son las células de la glía, los astrocitos, porque ahí es donde se produce, vieron que los astrocitos era la conexión entre la sangre y las neuronas, porque ellas son las que le proveen de todo ese intercambio de oxígeno, de nutrientes y de dióxido de carbono. Y la barrera hematocefalorraquídea está formada también por los capilares sanguíneos, pero por un epitelio que son de los plexos coroideos. ¿Dónde están? ¿Dónde están esos plexos coroideos? En unos ventrículos del encéfalo, que en esos ventrículos del encéfalo, ¿sí?, esos plexos coroideos son todos lugares, ventrículos del encéfalo, esos van a secretar el líquido cefalorraquídeo.
Y ahí esa es la barrera hematocefalorraquídea. Hemato porque está formada también por capilares, pero también cefalorraquídea porque está ubicado también en los ventrículos del encéfalo que se llaman plexos coroideos. Y esos son los que secreta el líquido cefalorraquídeo. Hay muchas sustancias que no pueden atravesar esa barrera, gracias a Dios, porque si no, no tendría la función de barrera, esta barrera hematoencefálica y la barrera cefalorraquídea. Hay muchos medicamentos que tampoco la pueden atravesar. Por ejemplo, hay algunas enfermedades, como la enfermedad de Parkinson, ¿sí?, que se necesita que el medicamento, ¿sí?, la dopamina, por ejemplo, que es la que falta en la enfermedad de Parkinson, llegue al sistema nervioso central. Pero esa dopamina que nosotros producimos, que estamos consumiendo por ese medicamento, no puede atravesar la barrera hematoencefálica ni la hematocefalorraquía. Entonces, ¿cómo hacemos para suministrarle esa dopamina a esa persona? Bueno, se suministra un precursor, una sustancia levodopa que se llama, que va a convertirse en dopamina en el sistema nervioso central. Y esa levodopa lo que va a hacer es atravesar la barrera hematoencefálica y hematocefalorraquídea. Entonces, bueno, los médicos han tenido que luchar y descubrir qué sustancia se podía dar que pasara por la barrera. ¿Mm? O sea, van a ver después cuando ustedes estudien ya la parte en medicina, toda esta parte, bueno, ahí está el juego de suministrar a la persona tal vez un precursor y en un medicamento que sea del sistema nervioso central. Bueno, y el sistema nervioso periférico está constituido por nervios, como decíamos que son los axones, y los cuerpos o somas en los ganglios, ¿no? Bien, ¿y de dónde vienen? Y vienen del encéfalo, ¿sí?, que son los craneales, que son 12 pares, por ejemplo el nervio óptico, el nervio vago, es uno de ellos. Algunos son sensitivos solamente, otros tienen neuronas motoras y otros son mixtos. Y los espinales, que se llaman raquídeos, que ¿de dónde parten? De la médula espinal, y hay 31, ¿sí? Son todos mixtos. O sea, tienen neuronas sensitivas y neuronas motoras. Bueno, acá vemos, ¿ven? El sistema nervioso autónomo, entonces hay 12 pares craneales, estos obviamente el somático, y 31 nervios raquídeos. Y el autónomo tiene su propia parte simpática y parasimpática y entérica. Estos son todos los nervios, no es que se los tienen que estudiar, guarda, pero es para que sepan toda la cantidad de nervios que vamos a encontrar situados, y los nombres de los nervios se corresponden, si ustedes ven, a los huesos, ¿sí? La gran mayoría es por donde están situados. Acá tenemos, ven, el arco reflejo, que el arco reflejo es antes de que nosotros procesemos la información ante un peligro, puede haber una respuesta rápida y eficiente hacia un músculo esquelético, ¿sí?, sin procesar la información. Porque esa neurona, ¿sí?, va a pasar a través de una interneurona, ¿sí?, hacia el músculo directamente por la médula espinal. ¿Sí? La fibra, por ejemplo, si nosotros ponemos la mano en un lugar que nos quema, la vamos a sacar inmediatamente. ¿Sí? Antes de que, milisegundo, obviamente antes de que procesemos la información, ¿no? Entonces, eso es el arco reflejo, es una respuesta rápida y eficiente, ¿sí? O nos pinchamos al caminar, o algo hacemos que nos permita retirar esa parte del cuerpo que está en peligro. Puede ser monosináptico. Monosináptico
monosináptico es que directamente va de una neurona aferente y se conecta a través de la médula espinal por una neurona eferente, ¿sí? Al músculo esquelético. Pero puede ser polisináptico, que hay una interneurona, o una o más, puede haber. Acá vemos un dibujito de Curtis bastante lindo, que acá tenemos, por ejemplo, las terminales nerviosas de la piel, que están conectadas a los sentidos, a las neuronas sensoriales. Ven que son unipolares. Acá tenemos el ganglio, y llega una interneurona de la sustancia gris, de la médula espinal, y eso, ¿qué va a hacer? Se va a dirigir rápidamente a una neurona motora para sacar que va directamente al músculo esquelético para sacar, que es el efector, para sacar la mano, el pie, lo que sea de ese lugar, ¿sí? Pero también acuérdense que están interconectadas, ¿sí? Por las neuronas multipolares hacia el sistema nervioso central, porque nosotros estamos entendiendo que nos estamos quemando. O sea que también hay un procesamiento en el sistema nervioso central. No es que no lo entendamos que nos estamos quemando, que hay fuego, que hay un pinche, lo que sea. Ahí tenemos otro dibujito, también del arco reflejo, lo que hacían los médicos antes. Ven la neurona sensorial, que es bipolar, puede ser directamente conectada hacia una neurona motora o por una interneurona. Acá otro dibujito bastante lindo también. ¿Sí? Ese arco reflejo, este golpecito, puede también ser dado por en realidad es por el peligro, ¿no? Viene de nuestros antecesores, que ante un peligro no tenían que actuar rápido, no estar pensando qué pasaba, gracias a eso. Este dibujo también está bastante bueno. Y después tendríamos que pasar al sistema somático autónomo, pero ya nos vamos a ir despidiendo porque ya es muchísimo lo que han visto realmente, chicas. Y si tienen alguna preguntita, y aparte que se me acaba el tiempo, así que aprovechen si tienen alguna pregunta. Y si no, ya las dejo con el trabajo práctico, que ahí les comento qué pueden hacer, porque es muchísimo, si están viendo. Pero bueno, por lo menos que hagan algunas preguntitas como para ir estudiando y repasando. Hasta la 11, ¿sí? No es mucho. Hasta la 11 pueden hacer. Y estudian y vayan también estudiando todo lo anterior. No sé cómo están con el tema de rendir los cuestionarios, las evaluaciones, pero cualquier duda me preguntan, ¿sí? Vayan rindiendo. Yo voy a ver si después puedo hacer alguna evaluación global también para que aprovechen a hacer. ¿Estamos bien, chicas? Sí, profe. Bueno, entonces las Sí. voy dejando. Ya después los cargo en el campus los videitos, así los pueden ver las veces que quieran. Y bueno, nos veríamos conmigo el lunes, ¿sí? El lunes con química. Les mando un beso grande, buen finde. Chao, profe. Chau, profe. Chau, chau.